Les hablo como director de la firma Tarazona Abogados. Yo me llamo Julio Alberto Tarazona Navas, académico por espacio de muchos años, profesor en una época de varias universidades del país, y quiero invitarlos a partir de este momento, como lo voy a hacer a través de 3 videos, aproximadamente cada uno de 5 minutos, a que miremos y debatamos un tema de actualidad muy importante en la vida del abogado, en la vida del ciudadano colombiano, como es el relacionado con el Decreto Ley 806 del 4 de junio del año 2020, relacionado con las audiencias públicas virtuales. En este orden de ideas, y lo voy a hacer a la manera de un profesor universitario, como lo fui por espacio de tantos años, donde estuvimos con el profesor Jairo Herrera, siempre luchando por el derecho internacional de los derechos humanos. Años atrás escribí un libro que denominé Enseñar el derecho que es, junto con otro que se llama El Estado Social de Derecho, siempre con la preocupación de que los profesores del derecho no pueden continuar, a pesar del avance que han tenido y que se ha tenido en las facultades de derecho, enseñando y ceñidos solamente al inciso, al parágrafo y la norma, desconociendo que tales normas hay que armonizarlas no solo con la Constitución Nacional, sino con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho convencional, el derecho que regula el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es decir, lo que conocemos con el nombre del bloque de constitucionalidad, que está dentro de la Carta Política y que su aplicación es obligatoria en el orden jurídico interno. Por eso me llamó mucho la atención la sentencia C-586 del año 16, y dentro de ella es la aclaración de voto del magistrado Alberto Rojas Ríos, donde se recoge precisamente la postura que por tantos años hemos luchado, en el sentido de que las facultades de Derecho no han preparado a los estudiantes, pues no se dirá todas, y mucho menos en esa sentencia, porque es opinión personal. Todo lo que tiene que ver con la cultura constitucional, y menos los abogados litigantes, hacen el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, y muchos menos los jueces cuando dictan las distintas decisiones y algunos funcionarios de distinto orden. Pero allí también se llama la atención como personas como las mujeres, como las víctimas, como las personas en condición de discapacidad, las minorías étnicas y sexuales, es así que menos saben de los derechos que se le ha reconocido en esos tratados internacionales, como tampoco las obligaciones que está a cargo de esas autoridades, porque el Estado no ha tenido nunca o no ha dado cumplimiento a los mandatos de la Constitución de enseñar la Carta Política para que el pueblo colombiano conozca a plenitud sus derechos. Entonces, en torno al tema que estoy refiriéndome, como es el artículo 7º del decreto 806 de este año, tengo que decirlo tajantemente, como lo explicaré en 2 videos más. No solo es inconstitucional, sino que además vulnera el bloque de constitucionalidad a través de los distintos tratados que ha acogido Colombia, como lo demostraré muy detenidamente. En este orden de ideas, ya afirmando que el artículo 7º del mencionado decreto es inconstitucional, y con ese propósito solicité a nivel personal una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá a su decisión, pero siempre con la preocupación de que no se vulneren los derechos del abogado litigante y mucho menos los derechos de los clientes que nosotros defendemos. Finalmente, lo que quiero por ahora decirles es que el Código General del Proceso, que pasó de un proceso escrito a un proceso oral por audiencias y público, yo lo voy a dividir en mi exposición en una parte que es la escritural y en la otra parte que es propiamente
el proceso oral. Esto para demostrar que la tecnología de la información y la comunicación, las llamadas TIC, pueden funcionar en mi concepto de pronto en la parte escritural, pero desde ahora anticipo, no creo que vaya a funcionar en respeto a los derechos fundamentales en lo que se refiere al proceso oral. Entonces lo que he hecho sencillamente es que hice un análisis del Código General del Proceso con relación a la Carta Política y los tratados internacionales, que me parece muy bien, y un análisis del Decreto 806 del 4 de junio del 2020 a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, teniendo en cuenta lo que ya he venido mencionando. No se pueden llevar a cabo estas audiencias virtuales en cuanto a los distintos procesos donde es aplicable, porque se vulnera el proceso oral, y no solo se vulnera el proceso oral, sino el sustento de ese proceso oral. Nosotros, para poder hablar del proceso oral, tenemos que tener un respeto fiel a los principios tales como la inmediación, la concentración y contradicción. Por último, los invito a seguir mis 2 restantes videos y a suscribirse. Y además, a debatir, a hacer los comentarios, porque es un tema trascendental no solo para la vida del abogado, no solo para la vida de las partes, ni de todos quienes participamos en el proceso, sino para la vida de todos los colombianos.